Controlar y vigilar la temperatura de nuestro acuario es muy importante para el bienestar y para la salud de nuestros peces. Cambios bruscos o temperatura que no es constante puede hacer que nuestros peces les bajen las defensas, que enfermen o lo que es peor, puedan morir. Por suerte existen diferentes aparatos que nos van a permitir mantener estable la temperatura de nuestro acuario todo el año. Por un lado tenemos los calentadores, que se usan en invierno y sirven para calentar el agua, y por otro lado tenemos los enfriadores o los ventiladores, que se usan en verano y sirven para enfriar el agua. Empezamos por los calentadores. Existen hasta 3 tipos diferentes, aunque aquí únicamente tengo 2. Vamos a empezar por el calentador estándar, el clásico, el calentador con termostato incluido. Básicamente es un cilindro, como se puede ver, de cristal, también existen de titanio. En el interior tiene una resistencia que es la que se calienta el cristal y por consiguiente calienta el agua del acuario, y bueno, los hay de diferentes tipos y potencias. Todos y cada uno de ellos deben marcar el nivel mínimo de agua para funcionar. En este caso, en este modelo, nos lo pone aquí, cerca del cabezal. Water level, es decir, que como mínimo el calentador tiene que estar sumergido en el acuario hasta este nivel. Muy importante. Cuando está funcionando, casi todos tienen un pilotito que nos lo va a indicar. En este caso lo tiene aquí, se enciende el pilotito y nos indica que está funcionando, que está calentando. Aquí he de remarcar o quiero aclarar que hay algunos fabricantes que, por ejemplo, ponemos el calentador, vemos que la temperatura no ha llegado todavía a la temperatura que hemos establecido y el pilotito está apagado, vemos que se enciende, vemos que se apaga. Eso lo hacen por seguridad, para que no esté constantemente la resistencia calentándose y que sea más seguro y que dure más en el tiempo, ¿vale? Poco a poco irá llegando a esa temperatura, no os preocupéis. Como digo, es un calentador con termostato, es decir, lo podemos calibrar nosotros. En este caso, tiene esta pequeña pieza de aquí que la vamos a girar y vamos a calibrar nosotros la temperatura. En este modelo de aquí se puede ver de una forma más clara. Fijaos, este calentador tiene desde los 20 grados hasta los 34 grados. Aquí tiene una pequeña flecha y nosotros podemos calibrar a la temperatura que nosotros queramos, ¿vale? Entonces cuando llega a la temperatura se para y cuando baja la temperatura se enciende. Hay 2 tipos de modelo, los que vienen el cilindro suelto, por decirlo de alguna manera, y los que vienen con un armazón de plástico para protección, incluso para sujetar el propio calentador, como es este caso, ¿no? Fijaos que yo lo puedo retirar. Aquí tendríamos el calentador, la resistencia, el pilotito de encendido, el nivel de agua mínimo, diferentes cosas en la etiqueta, y bueno, pues aquí tendríamos el protector, el armazón protector. Esto cumple 2 funciones. La primera, proteger al vidrio de posibles golpes y roturas, y segundo, proteger a nuestros animales dentro del acuario para evitar que se quemen. Luego tendríamos el calentador con la temperatura prefijada, es decir, no la podemos nosotros elegir, es la que ha elegido el fabricante, normalmente entre los 24 y 25 grados. Este, como veis, bueno, pues tiene aquí el armazón de protección ya incorporado, no se puede retirar. Aquí tendría el pilotito de encendido o apagado. Las ventosas ahora mismo no las tengo y bueno, poco más que añadir. Como digo, no se puede calibrar. Aquí tenemos el mínimo nivel de agua para que funcione y básicamente es el mismo funcionamiento que el estándar, el clásico, y la única diferencia es eso, que no se puede regular. Y por último tenemos los calentadores externos. Estos calentadores se colocan fuera del acuario, concretamente se conectan en la manguera de un filtro externo, lo cual es un beneficio porque nos permite ahorrar espacio dentro del acuario, por ejemplo. Estos calentadores suelen ser mucho más caros que el resto y para acuarios mucho más grandes, ya que suelen ser de potencia bastante elevada, 200, 300, 500 vatios. Quiero comentar algunas recomendaciones respecto a los calentadores. La primera es no hacerlos trabajar fuera del agua, es muy importante, alcanzan una temperatura muy elevada y nos pueden quemar o incluso se pueden romper ellos mismos, ya que no están fabricados para funcionar fuera del agua. Incluso los que están fabricados por cristal podrían llegar incluso a estallar. Luego también, si por alguna razón hemos bajado demasiado el nivel del agua del acuario, no los hemos desenchufado, los hemos enchufado fuera y lo vamos a introducir o vamos a subir el nivel del agua del acuario, pueden estallar. También tener mucho cuidado, ese cambio de temperatura tan brusco puede hacerlos estallar. Así que si vamos a meter las manos dentro del acuario, vamos a bajar el nivel del agua del acuario, lo más recomendable sería desenchufarlos y una vez ya todo vuelve a estar como antes, los volvemos a conectar. ¿Cómo elegir el mejor calentador para nuestro acuario? Hay algunas recomendaciones. La primera y la más importante es que no compremos calentadores chinos. Sí, son más baratos, son más fáciles de conseguir, pero no deja de ser un aparato chino y necesitamos cierta fiabilidad
Vamos a meter peces vivos, vamos a meter nuestras manos en un recipiente en el que hay agua, la electricidad y el agua no se llevan bien. Hay que comprar calentadores de buenas marcas, de calidad, marcas en las que yo confío, marcas en las que yo he utilizado sus calentadores, Eheim, Sera, JBL, por ejemplo. Otro dato en el cual tienes que fijarte es en el tamaño. No hay una medida estándar para los calentadores y cada fabricante fabrica el suyo de un largo u otro. Por ejemplo, fijaos en estos dos. Los dos son de 50 vatios y prácticamente uno hace el doble del otro. De los más pequeños que podemos encontrar, por ejemplo, son marcas Sera o ICA. Son de los que más pequeños he podido encontrar. Una vez elegido el modelo, ¿qué potencia necesitamos? No te preocupes, es muy sencillo, existe una regla que dice que por cada vatio de potencia del calentador equivale a 1 litro del agua del acuario. Es decir, si tenemos un acuario de 100 litros, vamos a necesitar un calentador de 100 vatios. Pero esto no siempre es así y hay que tener en cuenta diferentes factores como por ejemplo la temperatura que hay ambiente en la habitación y la temperatura requerida en el acuario. Por ejemplo, no es lo mismo tener un acuario a 25 grados y que la temperatura ambiente de la habitación sea 15 o 18 grados a tener 25 grados en el acuario y que la temperatura ambiente de la habitación sean 20. Vamos a necesitar un calentador más potente en el primer caso que en el segundo. No te preocupes, es más sencillo de lo que parece, te dejo en pantalla una tabla orientativa para que puedas tener una pequeña guía. Tiene una pequeña fórmula, por ejemplo, AT es igual a la temperatura del acuario menos la temperatura de la habitación y este valor nos lo tenemos que llevar a la columna de AT de aquí de la tabla. Si por ejemplo tenemos una diferencia de 5 grados, cogeríamos la primera línea. Si tenemos una diferencia de 10 grados, cogeríamos la segunda fila y si tenemos una diferencia de 15 o más grados, cogeríamos la tercera fila. Seguramente surjan algunas preguntas como por ejemplo, Raúl, mi acuario es de 40 litros pero no existen calentadores de 40 litros. Veo que el más pequeño es de 25 y el siguiente va a 50. No pasa nada, no te preocupes, es completamente normal. No existen todas las potencias en el mercado. Van un poco pues así, 25, 50, 75, 100 y así. Si tenemos por ejemplo un acuario de 40 litros o un acuario de 45 litros como el que tengo aquí, la recomendación es siempre comprar un calentador con potencia por encima a ese valor. Si por ejemplo este es de 45 litros, pongamos 40 como en el ejemplo, compraríamos un calentador de 50 vatios. Que tenemos por ejemplo un acuario de 80 litros, compraremos un calentador de 100 vatios. Siempre un poquito por encima para ir sobre seguros. Es mejor que nos sobre potencia a que falte potencia. De hecho, no gasta más energía por eso. Mucha gente piensa que por tener un calentador muy potente gasta más energía que tener uno menos potente, pensando así que vamos a ahorrar luz. Y la verdad es que justamente al contrario. Cuanto más pequeño es el calentador o cuanto menos potencia tiene ese calentador, constantemente va a estar encendido para intentar llegar a esa temperatura. Vas a gastar más energía que si tienes un calentador potente y correcto, en el cual va a llegar a la temperatura mucho más rápido y se va a apagar. En verano es justamente al contrario, vamos a necesitar enfriar el acuario, ya que la temperatura ambiente de la habitación es tan elevada que la temperatura del agua del acuario también va a subir. Así que en verano podemos sacar el calentador, lo podemos retirar y lo podemos guardar. Vamos a necesitar enfriar el agua del acuario. Para ello vamos a necesitar un enfriador. Existen de dos tipos. Por un lado tenemos el enfriador comercial, que básicamente es como si fuese un filtro interno y una combinación de aire acondicionado. Mediante unos tubos, agua fría va a pasar en un circuito cerrado y va a enfriar el agua del acuario. Desventaja de estos aparatos es que hacen mucho ruido y que desprenden muchísima calor. Básicamente es como si fuese un aire acondicionado portátil, por ejemplo, que tenemos que tener ese tubo fuera porque si no el calor quedaría dentro de la habitación. Pues eso es lo que sucede con un enfriador. Nos va a enfriar el agua del acuario, pero del radiador va a salir muchísima calor. Y por otro lado tenemos los ventiladores, que es lo más común y lo que más se suele utilizar para enfriar nuestros acuarios. Existen, por ejemplo, los ventiladores comerciales de cualquier tipo de marca o los caseros como los que tengo aquí, que con la ayuda de ventiladores de ordenador y un transformador de 12 voltios nos hacemos uno casero por menos de 10-15 euros. Y fíjate que una vez colocados no tienen nada que envidiar a los comerciales. Abajo en la descripción te voy a dejar el enlace al vídeo para que aprendas a fabricarte el tuyo propio. Con este método, con los ventiladores, ya sean comerciales o caseros, vamos a conseguir bajar la temperatura de nuestro acuario entre 4 y 5 grados. Pero sí que es cierto que la humedad ambiental nos va a afectar, ya que los ventiladores enfrían por evaporación.
Es decir, si la habitación donde tenemos el acuario y los ventiladores está por encima del 80% de humedad ambiental, los ventiladores van a evaporar menos agua, les va a costar más evaporar ese agua y les va a costar más enfriar el acuario. Es decir, vamos a bajar entre 1 o 2 grados como mucho. Sin embargo, si la humedad ambiental está por debajo del 60-50%, los ventiladores van a poder cumplir su función, van a evaporar ese agua y la van a enfriar esos 4 o 5 grados. Y finalmente, tanto si es verano como si es invierno, vamos a necesitar controlar la temperatura del agua de nuestro acuario. Nos va a hacer falta un termómetro. Mi recomendación es que sea un termómetro digital y si es programable, mejor. Basándome en mi opinión y mi experiencia, y así lo tengo yo en todos mis acuarios, te recomiendo una inversión inicial y que compres un termostato aparte, por ejemplo, un STC 1000 o un ITC 308. En mi opinión, si eres un manitas, te recomiendo el STC 1000 y si quieres un plug and play, el ITC 308. Básicamente estos aparatos lo que nos permiten es controlar la temperatura de nuestro acuario y controlar el calentador y los ventiladores nosotros aparte con ese aparato. Entonces mediante una sonda se coloca dentro del acuario, el aparato nos marca la temperatura real del acuario y podemos programarlo. Por ejemplo, si tenemos el acuario a 25 grados, podemos programar que a la que suba 0,5, es decir, 25,5, se enciendan los ventiladores y que cuando llegue a 25 los ventiladores se paren. Y justamente al revés, si baja la temperatura y baja a 24 grados y medio, se encendería el calentador y cuando la temperatura llegase a esos 25 grados, el aparato corta la energía, separa el calentador y ya tenemos la temperatura correcta. Sí que es cierto que estos aparatos hay que hacerles una inversión inicial, son más caros que por ejemplo un termómetro estándar, pero te reto a que hagas lo siguiente. Vete a cualquier tienda de acuarios, busca los termómetros, coge unos cuantos y compara la temperatura que marcan. Verás que casi ninguno coincide, ya que no son fiables. Mi recomendación es que compres los termostatos estos que te he comentado o que compres un termómetro digital calibrable. Muy importante que sea calibrable para que nosotros podamos corregir esa diferencia de temperatura. Abajo en la descripción te dejo los enlaces a los vídeos de cómo fabricarte tu propio ventilador y cómo programar, por ejemplo, el STC 1000. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, dale un like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.